Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Estamos aquí pues en esta hora a través de las redes sociales, ¿verdad? Que hoy en día son son bastantes y hay que utilizarlas para evangelizar también. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Juan, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos, a los que van a ver este mensaje, que esta es palabra de Dios. Libro de Juan, dije, capítulo 9, versículo 18. Amén. Entonces vamos a estudiar en el tema que le hemos nombrado ceguera espiritual. No se les olvide, ceguera espiritual. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Amén. Vamos a pedirle a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora le pido que usted, Señor, por medio de su Santo Espíritu, traiga palabras, traiga este mensaje, Señor, que su pueblo necesita. Porque es mucho, Señor, hay muchas almas que rescatar. También le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que levante más predicadores, que las personas, los amigos, los hermanos, al escuchar este mensaje, sean llamados y sean abiertos esos ojos ciegos, esa ceguera espiritual, para que sean abiertos sus ojos y sean levantados más trabajadores, porque hay mucho trabajo. Hay bastante trabajo, Señor. Hay muchas almas que se están perdiendo. Bendito sea, Señor. Ponga palabras, Señor Jesús, en mi boca. Utilíceme, Señor, para llevar su mensaje, porque sea su palabra la que sea escuchada en esta hora, y no palabra de hombre, ni palabra de mentiroso, sino palabra del verdadero, de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Ciegos, o sea, gente que mira, pero que está ciega. O sea, ceguera espiritual. En el mundo que ahora vivimos, no hablo del mundo planeta, sino del ambiente que se mueve en la sociedad. Se mueve un ambiente en el cual ya para los ciegos pues ya no hay problema, porque con la cirugía aunque haya nacido ciego, le hacen trasplante de ojo, entonces no hay ningún problema. No hay ciegos, ¿verdad? El que puede estar ciego un par de días mientras lo operan. Pero el Señor aquí está hablando, dice que, pero los judíos no creían. Fíjese bien, ¿quiénes son los judíos? Aquellas personas que se creen que saben mucho, que se creen que conocen la palabra de Dios porque la leen, pero realmente están ciegos. ¿Por qué razón están ciegos? Porque no han creído a Jesús. Ellos predican la palabra y hablan de la palabra de Dios, pero sin haber aceptado a Jesús. Entonces están ciegos. Y dice que estos hombres no creían. Este grupo determinado, ¿verdad? No vamos a decir judíos aquí, porque nosotros no somos judíos. Somos de diferentes nacionalidades, pero no somos judíos. Entonces, dice que estos judíos no creían que él había sido ciego. Oiga bien. Y esa es ceguera. ¿Sabe por qué no creían? Si ellos ya sabían, si este hombre que el Señor había sido sanado pertenecía al pueblo, a la sinagoga, a la congregación de ellos. Ahí dice que pertenecía. Ellos lo conocían de nacimiento, era ciego. Toda la vida había estado ahí pidiendo. Y vienen y dicen, no creían que él había sido ciego. No está diciendo que no creían que había sido sanado. No creían que había sido ciego. Como queriendo decir, mira, estaba fingiendo que estaba ciego, ¿verdad? Entonces, así hay muchas personas, así hay mucho pueblo, así hay mucha gente que están tan ciegas espiritualmente, y la ceguera espiritual no solamente le ciega el espíritu, sino le ciega el corazón, sino que le ciega el sentimiento. Entonces, cuando la persona está ciega, no siente compasión por las demás personas, no siente dolor, fácilmente le saca los ojos a otro y como que si nada.
Estamos en un mundo en el que una persona mata a otra y se le queda viendo y todavía se para en ella y se sienta tal vez a comer a la par como que si no ha matado a nadie. Es porque no hay esa visión, no han sido abiertos esos ojos. Entonces, estas personas no creían, dice, que había sido ciego aquel hombre, y mucho menos que había recibido la vista. No creían. Hay personas que han sido malvadas, que han sido pecadoras como nosotros, como todos los que ahora hablamos del Señor, todos los que ahora predicamos la palabra o los que no la predican o los que van a una iglesia. Cuando han recibido a Cristo, sus ojos han sido abiertos. Era ciego de nacimiento. Entonces, cuando recibió a Jesús, sus ojos fueron abiertos. Entonces empieza uno a sentir compasión. Empieza uno a sentir amor por las personas. Empieza uno a sentir amor por aquella persona que es pecadora. Empieza a sentir amor uno por ayudarle a alguien que antes no le interesaba si aquella persona comía o no comía. Imaginen que esta gente dicen que no creían que el hombre había sido ciego. Si desde que nació ciego. Y dice que allí estaba él pidiendo, se mendigaba en las calles, en la sinagoga donde ellos predicaban, ahí estaba el ciego. Y estos hombres llegaban a adorar a Dios supuestamente, a escuchar la ley, la escritura que Moisés le había dejado, porque ellos sí creían que a Moisés le había hablado Dios, pero no creían que Jesús era y es el Hijo de Dios. Entonces decían que Jesucristo era un pecador. Hoy en día lo mismo hablan de la gente cristiana. La han conocido que ha sido la más mala, la más pecadora, había sido ladrona, había sido lo que sea, asesino, y están viendo que ha cambiado y dicen, no, yo no creo en ese. Y tal vez él viene y lleva la palabra y lleva un mensaje. Yo, ¿qué lo voy a creer? Es mentiroso. Si ese ha sido bueno, si ese ha sido mañoso. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque no alcanzan a ver la gran misericordia, la gran obra que ha hecho Dios en aquella persona. No creen porque están ciegos. Pero el que sí se le han abierto los ojos, él va y escucha la palabra. Porque él va a escuchar la palabra de Dios, no va a escuchar ni a ver al hombre. Y dice, qué bueno, como el Señor, en vez de esta gente estar dándole gracias a Dios, porque aquel ladrón del caserillo ahora ya predica, están entendiendo, no, esa es mentira. Ese está allí de pastor porque ese el dinero le gusta. Eso es lo que piensa la gente. Entonces eso es lo que decían de este hombre ciego. No creemos, dijeron, que haya sido ciego. Entonces, imagínense, decían, un versículo más atrás, entonces dice, los vecinos, oiga bien, en el versículo 8 dice, y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Imagínense cómo estaban esos hombres que supuestamente llegaban al templo a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje que Moisés les había dejado. Así como vemos muchos que decimos ser cristianos, tal vez, y otros que no lo son, van a la iglesia o van en la vida hablando, diciendo que son buenas personas y están viendo la necesidad de otro, miran a un ciego y no lo ayudan. ¿Entiendes? Miran a un ciego y no lo ayudan. Ven la necesidad de una persona y no les importa. Ven la necesidad que hay en su familia, sus propios hijos, su propia esposa, sus propios familiares. Ven que están perdidos y no hacen nada, no les importa. Hasta ellos mismos no se interesan ni por su propia alma ni por su propia vida, porque no quieren, sino que en vez de decir, de verdad, este hombre ha recibido al Señor, sino que se pusieron a criticar y decían, ellos ya lo conocían, los vecinos ellos sabían quién era. Y todavía se preguntaban y decían, todavía se hacían los raros. ¿Por qué? Porque no les interesaba la necesidad de aquel cieguito que estuvo ahí toda su vida ciego. Me imagino que no le daban de comer porque le tocaba que pedir. Imagínense. Y a saber si ni le daban nada. Y él pedía y ellos decían, no es el que estaba ahí. Y otros decían, se parece a él. Y el choquito les decía, yo soy hombre, hey, que no me conocen, qué bárbaros. Y aquí he estado toda la vida yo ciego. Así somos nosotros las personas. Conocemos el dolor, la angustia de otras personas. Sabemos que necesita aquella persona, pero no nos importa. Decimos, y a los tiempos lo vemos. Y no, aquel loco, aquel ciego que pasaba allá. Como no se parece. A ver, vámonos. No les interesa.
Porque nosotros estamos ciegos, no nos interesa, no sentimos amor, no tenemos amor en el corazón, sino que ese corazón no es que esté de piedra, es quizás. Porque nosotros, ya como cristianos, nosotros ya tenemos que tener esa compasión. Nosotros ya no tenemos que estar preguntando, bueno, ¿y este era aquel ciego que pasaba allá? Bueno, ¿y esta persona que no era la que robaba en aquel lugar? Y si vemos a una persona predicando que sabemos que antes ha sido pecadora, hay que darle la gloria a Dios. Gracias, Señor, porque ya se quitó esta plaga de aquí. Y ahora ese hombre, esa mujer, ahora glorifica al Señor. Entonces, pero ellos no creían. Así es el ambiente hoy en día. Si hoy en día ya no hay ciegos, este hombre el Señor lo sanó. En ese tiempo, el que nacía ciego, ese jamás iba a ver. Jamás. Dice el Señor que también dice que Él ha venido para darle la vista a los ciegos. Y aquel que Él quiere abrirle los ojos, se los abre. Y al que no. Y así se queda ciego por toda la vida y así se muere. Eso quiere decir que ese nunca, por más que mire la Biblia, por más que quiera ver, como aquel hombre que Felipe le enseñó, era el eunuco, él leía las escrituras, pero no las entendía. Así vemos muchos, miles y miles de personas hablan y predican y hacen grandes predicaciones, pero no entienden ni una palabra de lo que predican. ¿Por qué digo que no la entienden? Porque lo que predican no lo practican, lo que predican no lo viven. Hablan de cosas, hablan de la palabra de Dios, pero a la hora de la práctica no tienen compasión. Así sea una persona pobre de dinero, sea una persona rica, viene de escuchar, supuestamente escucha la palabra de Dios y tal vez tiene su negocio, y ya que llega a hacer aquellas libras de maíz o libras de frijol, faltas, les quitan. Y cuando le compran el grano al pobre, todavía hacen y le ponen una pesa más cargada para robarle al pobre que viene allá con sudor de su frente. Estos no tienen compasión, no les interesa. Entonces aquí podemos ver el desinterés que este pueblo tenía por aquel ciego que estaba en la comunidad de ellos. Pero decían, hasta que, mire cómo era la incredulidad que tenían, cómo estaban de ciegos, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tuvieron que llamar. Eso sí es estar ciego. ¿Cómo es estos hombres viendo ese ciego? Porque aquí leímos en el versículo anterior que decía, él ahí estaba, no es este que pasaba ahí sentado. Ahí lo tenían, todas las veces que ellos llegaban allí a reunirse, ahí estaba el choco. Terminaban de hacer sus oraciones, ahí estaba el ciego, pidiendo. Y todavía vienen a decir que no sabían quién era. Hay que llamar porque no sabemos si era ciego. Y tantos años que el hombre estuvo ciego ahí. ¿Cuántas personas ya tienen 40, 50 años y siguen ciegas? Porque no ven. ¿Por qué razón no ven? Porque el Señor no los permite que miren. Entonces, aquel hombre les decía, aquí dice en el versículo 30, y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Miren lo que dijo el ciego. Ahí se puede ver la diferencia de una persona que se le han sido abiertos los ojos. Cuando a nosotros el Señor nos ha abierto los ojos espirituales, nos ha perdonado los pecados, nosotros sentimos amor. Nosotros sentimos el deseo de hablar de la palabra de Dios para que otros conozcan, y le hablamos a las personas. Otros predicamos, otros no predicamos, donde quiera que sea. Si para hablar de la palabra de Dios no necesita ser estudiado, sino que necesitan haber sido abiertos los ojos. ¿Y cómo se le van a ver? Creyendo a Jesús, como creyó este joven ciego. Cuando el Señor llegó a él no miraba. Pues. A él le dijeron, ¿quieres ser sanado? Sí. Dijo que sí, quería, porque reconoció que estaba ciego. Lo más terrible hoy en día es estar ciego y no reconocer que está ciego. Entonces, el hombre, este ciego, les dijo, mire, un ciego que me imagino que ni leer sabía, porque era ciego. Y estos grandes maestros que predicaban allí en la sinagoga donde se reunían, les dice él, le respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo precioso, les dice. Yo no, les dijo, me extraña, hombre. Y ustedes siendo grandes estudiados, grandes maestros, que se la pican de que saben, grandes cristianos, y no saben esto, lo maravilloso, dice,
que vosotros no sepáis, dice, de dónde sea ese hombre. No sabían de dónde Jesús. Hoy en día la gente no sabe quién es Jesús porque no les interesa, porque ellos solamente se interesan. Como están ciegos, no miran a Jesús. Miran otras cosas, vanidades, basuras de este mundo, y le piden a otras cosas, pero no le creen a Jesucristo nuestro Señor. Y dice, no puede ser, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y ellos no sabían. Y él, siendo ciego, le abrió los ojos. Y ¿cómo es que ustedes que tienen ojotes no están viendo? Imagínense cómo estaba esta gente de ciega. Tenían ojos y no miraban. Y a mí me abrió los ojos. Yo que era un ciego. ¿Cómo hay gente que tiene años? Yo conozco gente que tienen años, 40 de ser predicadores. Y no entienden todavía. Ni entenderán jamás. Y a mí que el Señor por misericordia, un par de años me ha abierto los ojos y yo entiendo, gracias a Él. Pero esto dice, no, ¿cómo es que a mí me abrió? Y ustedes no conocen quién es Jesús. ¿Cómo es que la gente predica, habla y oye y no entiende? O sea, uno lee, uno se congrega y la mayoría de veces uno no comprende. Que ¿sabe por qué no lo comprende? Porque no valora lo que el Señor ha hecho con uno. Porque le da poco, se le da poco a uno este momento, esta preciosa palabra, o el tener compasión por los demás, o saber que hay personas en su familia que son necesitadas y no les importa. Ay, ¿y quién? Si aquel anda perdido, a aquel le gusta andar en la bebida, a aquel le gusta andar, y hasta ahí lo dejamos. No somos quienes les hablamos, pero palabra verdadera. ¿De qué sirve ponerse uno a hablar con alguien de la familia que está en pecado y se pone a hablar casi igual con él? Y que no lo va a convencer. Sino que hay que meterle la palabra, hay que tirarle el flechazo de la palabra y ya le cayó. Y ahí que quedó. Esa palabra ahí quedó metida. Tal vez en ese momento no diga nada, pero ya está la semilla. Y algo va a hacer en su vida. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer como ya personas que no somos ciegas. Entonces les dijo, y sabemos, dijo el hombre, que se habían así abiertos los ojos. Como nosotros que ya se los abrieron los ojos, decimos, y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores, porque decían que Jesús era pecador. Así hablan de nosotros, porque dicen que nosotros somos unas personas que nomás que somos evangélicos por interés al dinero. ¿Por qué? La gente nomás le interesa el dinero, porque el corazón lo tienen puesto ahí. Y dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye el Señor. Entonces, ¿por qué la gente dice que Jesucristo no le dan importancia? Porque la gente dice que alguien, no, este es pecador, y aquel pecador que ellos dicen que es pecador, hizo oración y el Señor hizo una obra en él. Entonces, si aquí la palabra de Dios dice que Dios a los pecadores no los oye, o sea que Dios no va a hacer nada si el pecador le pide. Pero aquella persona, dice, que hace la voluntad de Dios, a esa sí le escucha a Dios. Y entonces viene un evangélico, ¿verdad? Que fue pecador, que fue perdido, pero que el Señor le abrió el entendimiento, le abrió los ojos. ¿Qué pasó? Hizo oración, se sanó. Entonces, hizo oración, ya se convirtió y al ratito aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Y por eso el Señor los ha escuchado, ¿verdad? También dijo Jesús, al final, en versículo 41 dice, Jesús le respondió y le dice a todas aquellas personas, a todo mundo, si fuerais ciegos, les dice, no tendrían pecado. ¿Verdad? Si fueran ciegos no tendrían pecado, les dice a ellos. No quiere decir que el ciego no tiene pecado, sino que dice, si ustedes fueran ciegos, le está hablando a aquellos que miran, pero no entienden, que en vez de reconocer que están ciegos, la verdad yo no entiendo la Biblia para nada, Señor, y ahí dice cómo tengo que hacer. Entonces dice, no tuvieran pecado, dice, más porque decís, oiga bien, ese es el detalle, que uno cree que sabe, que uno dice, no, yo sé, yo miro, cuando dice, por eso vuestro pecado permanece en ustedes. Entonces, si nosotros insistimos en decir que nosotros ya sabemos la verdad, la gente insiste en decir que en la religión que tiene, que así como vive bien. Yo conozco mucha gente, hermano, bastantes, que
que no quieren entender porque dicen que así como están bien. Porque dicen que Dios los ama. Porque dicen que ellos no, que papito chus, ni le dicen Jesús, no que chus. Solo es una falta de respeto. Y creen que la vida que viven están bien. Entonces yo les digo, bueno, si la palabra de Dios dice que aquel que no es por obras, o sea, no es por buena gente que se va al cielo, sino por haber recibido a Cristo Jesús, por haberlo reconocido como su Señor y vivir en su voluntad. Entonces, si ahí dice, les digo yo, ¿por qué ustedes dicen que van para el cielo? Y dicen, no, nosotros vamos a ir al cielo. Y todos los fines de semana están borrachos. Y vienen por la calle enamorando a cuanta mujer se encuentran. Y eso es pecado, les digo. Entonces, pero no les interesa. No les importa. No sienten el mínimo, la mínima compasión, como decían estos judíos. Y tuvieron que llamar a la mamá. Tuvieron que llamar a los padres. Entonces, ahí viene la otra parte. Que cuando alguien es cristiano y la demás familia no lo es, cuando le preguntan, mire, esos hijos hasta los niños, yo no sé. Y mire, ¿y este por qué es evangélico? A ver, pregúntenle a él. Lo mismo que hicieron con este joven. Pero ¿por qué la gente tiene ese miedo de reconocer el poder de Jesucristo? Por miedo a que el mundo, la sociedad, el ambiente de alegría, de gozo que tienen, los critique y les voltee la espalda y les haga burla. Tienen más miedo que la gente se burle de ellos a que Jesucristo en aquel día vaya a decir, no los conozco, váyanse arruinados, yo no los conozco porque me negaron en la tierra. Entonces estas mujeres le dijeron a sus padres, ¿por qué tenían miedo? Dice, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Porque ellos le preguntaron a los papás, sabemos que este es nuestro hijo, dice, y que nació ciego. Ellos sabían que era hijo. La gente sabe que nosotros los cristianos somos hijos de Dios. La gente sabe, pero no quiere hacerse también ellos parte de esta bendición. Y le dije a ellos, nosotros sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, dice, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Sus propios tatas no tenían misericordia por su propio hijo. En vez de estar diciendo, mire, ¿sabe qué? Nosotros hemos sido judíos, pero ya no les importa. Nosotros le damos gracias a este Jesús, porque el hijo mío, pues mi niño había pasado ciego toda la vida, y gracias a Jesucristo ahora. Mira, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque gracias a Dios hay familias de nosotros, hay hijos que ahora miran, que ahora ya no son ciegos espirituales, ahora ya saben la verdad. Y nosotros no les importa. Entonces a ellos, siendo su propio hijo, no les interesaba. ¿Por qué no les interesaba? Pero como vea, decían ellos, no lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, dicen. Pregúntenle a él porque él ya está suficientemente grande, ya tiene edad para hablar por sí mismo. No querían glorificar a Jesús. No era tanto que el muchacho no pudiera hablar, si él ya había hablado, si él ya había dicho la verdad. Pero como no creían, ¿por qué? Porque estaban ciegos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Miramos la necesidad. Sabemos que Cristo ya vino. Sabemos que es el único que nos va a llevar al cielo. Y si no lo reconocemos y no le damos gloria a Él, estamos perdidos, estamos ciegos. Pero no le importa a la gente. Y le dice, esto dijeron sus padres, porque tenían ¿qué? Miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase, oiga bien, a Jesús, que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar. Eso es el miedo que la mayoría de personas tienen hoy en este día. Miedo a ser expulsados de su vida de comodidad que tienen al aceptar a Cristo, porque no quieren soltarse de esa vida en la cual hacen fraude, hacen robo, hacen pecado, se divierten, se contradivierten, se dan gusto y tranquilos. Por eso tienen miedo de aceptar a Cristo, por eso tienen miedo de reconocerlo como el único Salvador, como el único que existe, por miedo a el que dirá la gente. Porque si ya se hacen evangélicos, ya las demás personas, las amistades los van a abandonar. ¿Y qué importa las amistades si tenemos a Cristo?
Amén. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando. Que estamos ciegos. El mundo, todo el planeta Tierra está ciego. Ciego, pero no de la vista, si miran más de la cuenta. Si media cosita, medio problema en la vista, van al doctor, el médico les hace cirugía y miran perfectamente. No hablamos de ciegos físicos, sino espirituales. Estamos viendo que el mundo, el planeta se está acabando. Estamos viendo que la venida de Jesús ya todo está cumpliendo y la gente sigue comiendo como en los tiempos de Noé, bebiendo, comiendo, trabajando, casándose y dándose en matrimonio y feliz. Eso es lo que le interesa al hombre de hoy en día nada más. No le importa si la otra persona que tiene la par no se ha hartado. No le importa si el vecino que tiene algún problema, una necesidad. Cuando llega a decir, no, yo no le puedo dar porque viera. No, es que usted sabe, cuesta ganar el dinero. No, y yo no le presto a nadie porque una vez yo le presté a fulano y ya no me pagó. Por eso yo aprendí, dice. Ya no le presto a nadie. Y así está la gente. ¿Por qué? Están ciegos. Porque si miraran, vieran con los ojos espirituales la necesidad que hay, vieran que en los tiempos que estamos, de un momento a otro, viene el Señor. Y si no viene, pues en el ambiente que vivimos, que donde quiera hay guerra, donde quiera hay pleitos, donde quiera hay balaceras, donde quiera hay vicios, en un instante la gente se muere. Pero como están ciegos, no les importa. ¿Y cuál es el miedo? Miedo a perder la vida hermosa que llevan. Porque con Cristo el camino es angosto. Con Cristo no hay espacio para pecar, sino para adorar a Dios y vivir una vida de santidad. Bueno, hermanos, esta ha sido la palabra de Dios en esta hora. Yo le doy gracias a mi Padre bendito. Le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Si alguna persona en esta hora, por medio del mensaje, por medio de la palabra de Dios, que al escuchar esta palabra reconozca y diga, bueno, yo estoy ciego, yo quiero mirar, Señor Jesús, ábreme los ojos, levante su mano y confiese al Señor una oración sencilla, pero va a determinar a dónde va a vivir la eternidad usted. Dígale al Señor estas palabras rápidas y prácticas. Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido. Yo reconozco que soy un pecador y reconozco que usted es Jesús y que usted es el único que me puede salvar. Perdóneme, Jesús. Perdóneme, yo lo acepto como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. Amén, Jesús. Gracias, Padre bendito, le doy en esta hora por esta palabra, Señor Jesús. Y usted, Señor, abre los ojos de los ciegos espirituales. Padre bendito, manda más obreros, manda más trabajadores, mande más predicadores a su obra, Señor Jesús, porque hay mucho trabajo, hay muchas almas que necesitan escuchar su palabra, Jesús. Hay muchas almas ciegas, la humanidad está ciega, Señor, y camina hacia la perdición. Padre bendito, suya es la gloria, suya es la honra, suya es el poder por todos los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús, y amén. Que Dios los bendiga.